Regresamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía a través de la señal de Globovisión. Seguimos con el doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández, conversando pues del panorama político nacional. Estábamos hablando del tema de los diálogos, las expectativas que hay respecto a esta conferencia internacional de Bogotá, la presencia de 20 cancilleres, la presencia de Estados Unidos nuevamente conversando sobre Venezuela. Nos contabas que hay intenciones por parte de Estados Unidos de trabajar en el alivio de sanciones, pero también Venezuela, como en todo proceso de negociación, debe ceder. La delegación del gobierno ha dicho de forma muy contundente que la forma de avanzar en los diálogos es con la liberación también de Alex Saab. Es uno de los puntos condicionantes del gobierno de Venezuela. ¿Qué cree usted que...? Bueno, yo creo que alguien decía, un experto en negociaciones, un gringo decía que una negociación, los resultados de una negociación son buenos cuando nadie queda satisfecho. Eso era como una paradoja, porque es que en una negociación hay que dar para recibir. Y que se supone, bueno, muchos Y entonces esperan quedar satisfechos. la gente siempre sale diciendo, viste, que tuvieron que ¿cómo es posible que hicieron, entregaron tal cosa? Bueno, es que si no, no hay negociación. Si no es como esta pila de alumbrados que andan por aquí que todavía están anunciando violencia y el uso de la fuerza, una fuerza que no tienen además, para rendir al gobierno de rodillas. No, eso es sencillamente una elucubración. La política no se hace así, la política se hace presionando y concediendo. Y entonces, bueno, el gobierno va a estar colocado frente a esa disyuntiva. Ahora, en favor del gobierno de Maduro hay un conjunto de factores, que como te decía al comienzo, la existencia de un nuevo orden internacional que tiene como característico que se está irrespetando el derecho internacional. ¿Sí? En lo que estamos viendo, las guerras, las entregas de armas, el asedio a China, por ejemplo, a la isla de Formosa, todo eso crea un espacio en el que se empieza a desconfiar de la legalidad internacional, se empieza a debilitar la legalidad internacional. Y eso es materia que fortalece a quienes quieren violar la normativa. Por ejemplo, yo he citado en algunos casos el ejemplo de Ortega en Nicaragua. O sea, Ortega ha burlado toda la legalidad nacional e internacional, ha dado un recontragolpe de Estado, uno sobre otro, se ha metido hasta con la iglesia, ha insultado hasta el Papa. Ahora... Y poco se pronuncia la comunidad internacional sobre esto. Bueno, y exacto, entonces como él está metido en un esquema de poder nuevo, él aparece como uno de los principales aliados del nuevo bloque, pues entonces es prácticamente intocable. Es decir, los americanos tienen ahí a Ortega 2 horas a 3 horas de vuelo y es intocado. Bueno, pero lo cierto es que esto no ha favorecido tampoco la imagen de Biden, que dicen que, bueno, ya Estados Unidos perdió su poder hegemón, ha dejado avanzar el nuevo orden mundial, la alianza entre estos otros países. Entonces, bueno, también vienen elecciones en Estados Unidos en el 2024 y todos estos factores influyen, incluyendo estos diálogos sobre Venezuela. Lo que pasa es que yo creo que, desgraciadamente, Biden no cambió el esquema alocado y desequilibrado de política internacional que tenía su predecesor, Trump. Yo, por ejemplo, tenía mucha confianza en que por ser demócrata iba a torcer ese camino maltrecho que llevaba Trump de hostilidades, porque Trump es un atorrante, basta verlo hablar para que darte cuenta que es un tipo que está poseído de sí mismo. Bueno, yo pensaba que Biden, que por su experiencia iba a cambiar, iba a alterar, iba a volver a los Estados Unidos, bueno, que nunca han sido tampoco que se dejen agarrar la mano con facilidad, pero en todo caso tener un poco más de sentido de la convivencia internacional, y resulta que Biden terminó haciendo una guerra absolutamente absurda, y además que ha desbaratado todo el esquema mundial de poder. Es decir, mucha gente dice que los Estados Unidos han ganado porque están vendiéndole gas a Europa, Europa está hiperdebilitada, pero yo creo que el gran perdedor en el fondo van a ser los Estados Unidos. Porque el esquema, yo decía en el artículo ese del domingo... Y la Unión Europea, los países de la Unión Europea. Bueno, es que la Unión Europea es una especie de relleno. ¿Sí? La Unión Europea se demostró que dependía de que la defendieran los Estados Unidos, del gas ruso y de los productos chinos. O sea, eso lo dijo un Joseph Piqué, que no es el de Shakira. No es el de Shakira. Joseph Piqué, que es un pensador que fue ministro de Felipe González, un ministro del Exterior, un tipo extremadamente
brillante, dijo que, bueno, que la Unión Europea era un parque temático, donde la gente iba a ver museos, a montarse en los autobuses, en los metros, a pasear y a ver exposiciones. Pero lo que te quiero decir es que Estados Unidos, en el mundo como estaba antes de la guerra, era un mundo en el que predominaba Estados Unidos, hasta hace año y 2 meses. Bueno, desde que empezó el tema de la pandemia por COVID-19 empezaron los cambios. Muchos Claro, empiezan a marcar allí el inicio de ese nuevo orden mundial. En ese artículo digo que era como un matrimonio, un viejo matrimonio, un matrimonio ya consolidado, bueno, que se respetan sus malas costumbres uno y el otro, pero conviven. Resulta que con tu último artículo publicado en el Universal, no sé si los muchachos sí, lo tienen por ahí a mano, si no me lo van a buscar para poncharlo ahí en pantalla. este divorcio que emprende Biden, lo que ha hecho es entonces que se produzca una nueva agrupación mundial contra los Estados Unidos. Y es una agrupación alrededor de los BRICS que no son necesariamente democráticos. O sea, bueno, los BRICS tienen en este momento, hace una semana, superaron el Producto Interno Mundial del Grupo de los 7. Y lo que tú mencionabas con el regreso de Lula, Brasil. Claro, pero fíjate lo que te estoy diciendo. Superaron en la producción mundial, en la potencia mundial económica, superaron al Grupo G7, los países del BRIC. De los BRICS. Y ahora va a entrar Arabia Saudita y otros más. Bueno, y en su última reunión invitaron también a Argentina como invitado especial, claro, otro gigante de Sudamérica. Bueno, ya no tiene el mismo peso que tuvo Argentina en otros tiempos, bueno, pero es un recogidito. Con contar con Brasil y Argentina, un recogidito interesante, porque claro, ese es un país que se está asfixiando, está ahogando. Ellos podrían ayudarlo a salir de la ciénaga en la que está. Pero en todo caso, tú ves que América Latina no se pronuncia y el socio comercial número 1 de América Latina es China. Es el socio comercial número 1 de Europa, el socio comercial número 1 de África. Es decir, de repente, el error estratégico monstruoso de la guerra le volteó el mundo a Biden. Además, Biden no puede ir a las elecciones metido en una guerra. Y entre otras cosas, según dicen las encuestas, bajo 30%. Es decir, que la situación es muy grave. Y su acción sobre Venezuela, pues también no apunta a todo un país, pero sí a sectores dentro, por ejemplo, del estado de la Florida también. Bueno, y ya el estado de la Florida, yo creo que el candidato republicano va a ser el gobernador de Florida. Ron DeSantis. Sí, Ron DeSantis. Yo creo que se va a hacer, porque es decir, ya los americanos han visto que Trump no gana elecciones. Cada vez que se meten en una elección, la hace perder. Fue la última elección parlamentaria, que se metió con aquello de la marea roja, y no hubo detuvo la marea roja y se convirtió en un empate con el Partido Demócrata. Y sus propias elecciones no las ganó, las perdió por 3,5 millones de votos. Entonces ya los americanos saben que él es un tigre de papel, que lo que hace. Entonces, en cambio, Ron DeSantis es un hombre con experiencia administrativa, exitoso en la administración del estado de la Florida, político brillante, y creo que por ahí se van a inclinar. Ahora, ¿qué pasaría si Estados Unidos, pues la presidencia no la vuelve a ganar el Partido Demócrata, sino los republicanos? Con todo este trabajo que ha venido haciendo Biden, por ejemplo, al tema de Venezuela, volviendo al tema de estas negociaciones. La oportunidad de Venezuela avanzar en una negociación con Estados Unidos depende de esta gestión de Biden y no con los republicanos. No, yo no creo. Yo creo que, es que mira, eso no, fíjate tú que el anterior gobierno de Trump era republicano y este gobierno es demócrata y se han comportado exactamente igual de torpe en relación con la política mundial y con la política latinoamericana. Ligeros cambios en la política de Biden hacia ligerísimo Venezuela. Y después de 2 años, casi 3 años de gobierno. Es decir, él no, en cambio, a mí la impresión que me da, porque lo he seguido, es que DeSantis es un hombre mucho más inteligente y más flexible. Es decir, que es más un político, lo que se llama un político, porque nosotros hemos perdido el sentido de la palabra político. En el pasado tú decías un líder político y era un tipo que sabía hacer, sabía construir, sabía tomar decisiones. Es el fin de la política con P mayúscula. Se metieron esta pila de piratas que aquí en Venezuela se metieron en la política. La política perdió toda respetabilidad, porque son una pila de locos. Pero incluso a nivel mundial, y eso lo vimos también antes de que empezara la pandemia, muchos países, no solo en nuestro continente latinoamericano, sino en Europa, en distintos continentes, estaban
en guerra, la gente en la calle en contra de sus gobernantes, sean de derecha, sean de izquierda. Sí. La gente estuvo en la calle, grandes movilizaciones vimos. Luego llegó como esta etapa de la pandemia, todo el mundo Yo voy a escribir confinado. sobre eso, porque de verdad que después de la generación de los que vivieron la Segunda Guerra Mundial, o las consecuencias directas de la Segunda Guerra Mundial, que es el caso de Merkel. Merkel es la última estadista que hay en Europa. O sea, que conocieron las privaciones, los dramas de la guerra, las consecuencias, y dijeron, no, yo no quiero más guerra para Europa. Pero después llegaron esta pila de idiotas que están gobernando, que vienen de la banca privada, que son antipolíticos, que no tienen idea de nada. Bueno, se metieron en esta loquera sin ningún sentido. Bueno, por cierto, que hay que reconocer que Macron, el Espíritu Santo lo iluminó. ¿Por qué? Y ha hecho un cambio, pues se ha dejado ya del belicismo, del belicismo contra China. ¿Te imaginas lo que significa? Bueno, estratégicamente no. ¿Tú sabes lo que no le significa funcionaba. meterse con ese monstruo que es China? Sería un gran error. Nos tenemos que ir a una pausa, Sí. Carlos Raúl. Al regreso seguiremos conversando de los temas de la actualidad política nacional e internacional. No se aparten y sigan nuestras cuentas en redes sociales. Si tienen preguntas, pues también hágalas, que al regreso las vamos a estar revisando.